Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast RH, en donde valoramos lo humano del recurso. Y en este capítulo tenemos un invitado súper especial. Fíjense nada más que él es SVP de Recursos Humanos para para la marca líder en alimentos y bebidas de conveniencia. Esta marca tiene presencia en más de 200 países y territorios a nivel global. Y aquí en México nada más administran, 50,000 personas. Entonces, la verdad es que es un trabajo seguramente con muchos desafíos, con muchas experiencias y muchos aprendizajes. Y me refiero a Carlos Quintana, a quien le doy la bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jerry, por la invitación. No, la verdad es que es un gusto, un honor, un placer que estés aquí con nosotros. Nos tardamos algún tiempo en lograr que estuviéramos aquí, pero bueno, qué bueno que ya nos dimos la oportunidad. Y para empezar, Carlos, en este podcast algo de lo que tratamos de enfocar es en la parte humana. Así que nos gustaría saber quién es Carlos. Mira, Carlos, o sea, yo. Mira, soy una persona de 51 años. Eso me gusta mucho recalcarlo porque a veces en PepsiCo creemos mucho en las distintas generaciones, ¿no? Entonces, nos gusta trabajar con distintas generaciones. Me gusta recalcar orgullosamente 50 más. Soy una persona de 51 años. Soy papá, antes que nada. Tengo 4 hijos, entonces soy muy papá. Muy papá. De 2 mujeres adultas jóvenes, una de 20 y una de 18, y de 2 niños, una niña de 11 y un niño de 9. Entonces, antes que nada, eso soy, estoy casado y principalmente me gusta muchísimo estar con mi familia. Fuera de eso, mi pasión es el desarrollo humano. Me dedico a los recursos humanos desde hace muchos años, pero también fuera de PepsiCo me toca la labor de liderar una institución de asistencia privada que se llama Colonias de Vacaciones, IAP, que se lleva a niños de escasos recursos de vacaciones con un grupo de voluntarios jóvenes. Entonces, desde hace más de 30 años pertenezco a esa organización como voluntario. Hoy soy presidente de ese patronato. Wow. Pero de ahí viene mucho de mi pasión por el desarrollo humano, ¿no? Comenzó con el desarrollo de la infancia y la niñez. Y hoy me ha tocado ya una carrera de más de 25 años apoyando a la gente al desarrollo humano. Entonces, te diría que esa es mi pasión. Ok. ¿Y tu profesión? O sea, desde siempre te has dedicado a los recursos humanos, por lo que entiendo, pero ¿cuál es tu profesión? Mi profesión es administración de empresas y no siempre me dediqué a los recursos humanos. No, yo empecé como emprendedor hace muchos años. Ok. Con un negocio que en aquel momento era muy visionario, es un poco adelantado a su tiempo, que fue a hacer un supermercado por internet en 1995 en México. La idea no era mala, el internet no había llegado a México, no era el momento. usado, no era el momento. Oye, pero pues eso habla mucho de la innovación, de la creatividad que tienes, no solamente en el ámbito empresarial, sino también desde la parte humana, ¿no? Por lo que nos comentabas de esta institución que ahora presides y que hace un apoyo fundamental, me parece a mí, para la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que más te mueve a ti de las personas y de tu trabajo? Mira, creo que hoy lo voy a centrar un poco en el inicio de tu pregunta, ¿no? ¿Quién es Carlos? Y una de las cuestiones que a lo largo de la vida vamos tratando de descubrir es cuál es no solo tu pasión, pero para qué tienes habilidades, qué necesita el mundo y de qué puedes vivir, ¿no? Y creo que conjuntarlas es algo que nos ayuda a ser más plenos. Entonces, buscando ese tipo de cuestiones, me di cuenta que mi pasión era esta parte de cómo apoyar a las personas en el desarrollo humano. A lo largo de los años he buscado desarrollar esas habilidades y es algo que se requiere tanto en la sociedad como en las organizaciones. Claro. Entonces, eso es lo que me mueve. Y cuando hablo de desarrollo humano, mi particular punto de vista y lo que he aprendido es, y esto es a lo largo del tiempo, uno cuando es joven de repente es muy ambicioso. Ves las cosas diferentes, sí, claro. Cuando yo era más joven pensaba, ¿cómo puedo desarrollar a alguien? ¿No? Sobre todo cuando empezaba yo a liderar equipos. Hoy tengo claro que nadie desarrolla a otra persona. Solamente la persona se desarrolla a sí misma. Pero podemos apoyar el proceso.
Y mi pasión hoy es cómo apoyar a las personas en su propio desarrollo para que las personas se puedan convertir en aquello que ellas quieran y definan que quieren ser. Ok. ¿Y cómo haces esa labor? Porque debe ser titánico con una empresa que tiene más de 50,000 empleados. ¿Cómo haces para llegar y personificar este objetivo, este propósito de vida en cada uno de los colaboradores de PepsiCo? Sí, fíjate que una de las cosas que me gusta mucho de PepsiCo es la cultura que tenemos, porque el espacio donde convivimos todos es la cultura. Entonces, una de las cuestiones que permite que te desarrolles es tener la cultura correcta. Si contamos con una cultura correcta, que sea una cultura de crecimiento, de desafío, de enfoque en resultados, de respeto, de generar una zona segura, de condiciones de trabajo seguras, con buen liderazgo, con apoyos, con capacitación, con los comportamientos correctos, una cultura íntegra. Si tenemos la cultura correcta, yo hago una analogía, es como tener las condiciones para que florezca lo que quieras. Y eso es lo que generamos en PepsiCo. Buscamos generar esta cultura correcta para que el desarrollo humano florezca dentro de nuestra organización. Me parece que eso es algo sumamente importante y relevante lo que acabas de comentar, porque luego muchas organizaciones no le dan tanto peso, creo que ahorita ya un poco más, pero no le daban tanto peso a la cultura. Y efectivamente la cultura es la que permite que, como tú dices, la persona busque su desarrollo personal, porque como bien lo decías, tú no puedes hacer que otra persona crezca. Eso tiene que venir de dentro, pero sí funges como un vehículo, ¿no? Y en este sentido, la cultura empresarial normalmente es ese vehículo que te permite encontrar lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona y ponerlo de manifiesto con acciones. Sí. Ahora, quiero contar una cosa. A ver. Tenemos la cultura correcta, pero eso no quiere decir que cada quien hacemos algo que no está coordinado. Y para eso es importantísimo no solo tener la cultura, sino tener claro cuál es tu visión y misión y tus objetivos organizacionales. Porque sí es importante generar esa cultura y comportamientos correctos, pero para que persigamos todos el mismo objetivo, la misma misión y tengamos los mismos comportamientos y valores. Eso sí es muy importante y eso es lo que nos diferencia a una organización de otra. Claro, el tener bien determinada cuál es el propósito de la organización, ¿no? Que justamente la misión y la visión van encaminadas hacia lograr ese propósito como empresa y que después se ve reflejado en el propósito de vida de cada una de las personas que lo conforman. En ese sentido, ¿te has enfrentado a algún reto importante que tenga que ver justamente con esta disociación que de repente seguramente se da en muchas empresas de algunos elementos que no se sienten tan identificados con la cultura? Creo que el gran desafío que vivimos es el cambio del contexto en el que vivimos. Y cuando hablo del contexto en sentido amplio. Nos han cambiado mucho, en el caso, por ejemplo, de nuestra organización, ha cambiado mucho nuestro consumidor, ha cambiado la sociedad, han cambiado los gobiernos, ha cambiado la economía, han cambiado las organizaciones y la forma de hacer negocio. El contexto nos ha cambiado de manera exponencial. Claro. Uno de los disparadores de ese cambio es la tecnología y el cambio tecnológico. Entonces, el cambio tecnológico se aceleró exponencialmente y el contexto y el cambio en el contexto se aceleró exponencialmente. No solo el cambio tecnológico, hay otras cosas que nos cambiaron. Nos cambió mucho la sociedad, por ejemplo, ¿no? Y ejemplos de eso los tenemos en muchas cosas. Bueno, vivíamos un contexto más estable, vivimos un contexto de mucho cambio. El principal desafío es, humanamente, estamos programados por nuestra evolución para pensar, cuando hay cambio, significa que estoy en peligro. Porque por muchos años el ambiente era estable. Si algo cambiaba, era una señal de estoy en alerta, algo cambió, puedo estar en peligro. Por muchos años de evolución. Bueno, hoy lo que tenemos que ver es cómo ser capaces de aceptar ese cambio, de vivir este cambio que es un cambio constante y poderlo incorporar
y ver cómo sacamos provecho de eso, tanto de las oportunidades nuevas que se nos generan, pero también aprender a distinguir cuando algo que hacíamos ya no va a ser tan eficiente. ¿Para qué? Para enfrentarnos al contexto que tengamos enfrente. Y puede ser en cualquier cosa. Entonces, tal vez lo más difícil es un poco la resistencia a dejar ir a ese cambio. y a aceptar el cambio. Y ahorita que estamos hablando de cambios, suena trillado, pero después de la pandemia se dio todo este boom tecnológico y todo este cambio que justamente estamos viviendo tanto personal como profesionalmente. ¿Cuáles consideras que son los retos los retos más importantes a los que se enfrentan personas de recursos humanos en el management de las personas cuando anteriormente, aquí lo estamos viendo, ahorita es una oficina semi vacía, anteriormente estabas acostumbrado a tener a todo tu equipo aquí y ahora lo tienes que manejar a distancia? Mira, en PepsiCo también tenemos un programa flexible y trabajamos de forma híbrida. Vamos a la oficina 3 veces a la semana, pero hay 2 días que la gente puede optar por trabajar desde su casa. Es una opción que diría que la mayor parte de las personas tomamos. Y eso genera otros desafíos porque hay cuestiones sociales en las que nos relacionábamos de una forma y pueden ser cosas simples, como si llegamos los dos a una junta, en el minuto o minutos previos en que nos encontramos, pues nos saludábamos, conversamos de la familia, etc. Cuando hicimos el cambio, eso no se daba tan naturalmente de forma virtual. Una de las cosas que hemos encontrado es que poco a poco hemos aprendido a retomar, te diría que muy orgánicamente, esos comportamientos. Hoy, por ejemplo, lo más común es entras a un Zoom y al principio te saludas como si hubieras llegado a una sala de juntas. Sí. Ya no es tan intimidante o ya no es tan raro. Entonces, algunas de esas cosas las hemos vuelto a traer. Pero hay otras donde necesitamos adquirir habilidades nuevas. Por ejemplo, cómo gestionar comportamiento, cómo gestionar performance de alguien que no tengo junto. Exacto. Y no todo el mundo lo traemos natural. Entonces, ese tipo de cosas hay que gestionarlo. ¿Cómo hacer que todo el mundo participe cuando tienes una sala de reunión donde puedes tener varias personas y algunas pocas en virtual? Entonces, si no tienes reglas de participación, eso también puede generar Se convierte en un caos. un ¿no? caos. Entonces, sí hay algunas cosas que estamos aprendiendo. Claro, y estoy seguro que seguiremos aprendiendo a lo largo del camino. ¿Cómo compaginas, volviendo un poco a tu actividad social personal, cómo compaginas tu trabajo en PepsiCo con esta actividad social que haces en la IAP? Mira, en realidad la compagino porque creo que en el centro está lo mismo, que es el desarrollo de las personas. Ok. Y cuando hablamos de desarrollo de las personas, entonces hay cosas que uno aprende, por ejemplo, hay cosas que yo aprendo y veo y vivo en una organización, como puede ser la parte de la ONG, que puedo llevarme hacia la parte de PepsiCo. Y viceversa, también hay cosas que en una organización privada y puedes aprender y llevar para una mejor gestión de una ONG. Entonces se pueden compaginar. Pero en el core de lo que yo hago está el desarrollo de las personas. Ok. Y también de lo que supe, de lo que leí, lo poco que leí sobre ti, es que tú llevaste la transformación digital, ¿no? Llevaste un proyecto para adopción de la transformación digital. ¿Cómo lo hiciste? Y ya ahorita decíamos que la resistencia al cambio es el principal factor que puede detener cualquier cambio que se dé, ¿no? Pero ¿qué fue lo más complicado que te enfrentaste aparte de la resistencia? Mira, tenemos un programa interno que se llama We Digital. Y se llama We Digital porque tiene 2 componentes. El We, que es la persona, y el Digital, que es la tecnología. Entonces, ¿qué está en el centro de eso? Es la evolución tecnológica junto con una persona con mejores habilidades y que sea capaz de utilizar y exponenciarse a sí misma con el uso de la tecnología. Son ambos elementos los que nos va a dar una ventaja competitiva. Okay. ¿Qué es lo más difícil? Poder juntar esta parte de las habilidades que se requieren para poder explotar de la mejor forma la tecnología. Y esas son habilidades
tanto de las personas como generar una nueva cultura y una mentalidad distinta. Cuando hablamos de adopción digital, lo que queremos no es adopción digital per se. La tecnología va a cambiar y todo mundo la vamos a adoptar. Lo que queremos es cómo acelero la curva de aprendizaje para que la adopción sea más rápida. Eso es lo que nos va a generar ventajas competitivas como organizaciones. Todas vamos a adoptarlo. La ventaja está en cómo lo adopto primero y la utilizo a mi beneficio para el objetivo de la organización. Entonces, el principal desafío es cómo generamos las condiciones primero de habilidades, habilidades nuevas que hay que adquirir o qué habilidades hay que llevar a un nivel superior para poder adoptar mejor la tecnología. Y el otro es el más difícil, la mentalidad. ¿Cómo puedo cambiar mi mentalidad para que la tecnología sea algo que yo apalanque? Ahorita que hablas de mentalidad, y seguramente en parte ya me contestaste la pregunta que te voy a hacer, pero ¿tú consideras que la tecnología es una amenaza al ser humano o que es la oportunidad del ser humano para potenciar su crecimiento, su carrera? Justo es una gran pregunta porque tiene que ver con mentalidad, ¿no? ¿Con qué mentalidad me enfrento ante la tecnología? ¿Cómo me posiciono frente a la tecnología? Y puedes escoger, ¿veo a la tecnología como una amenaza o veo a la tecnología como una oportunidad? La tecnología va a seguir evolucionando. Entonces, mi particular punto de vista no es tan productivo enfrentarla como una amenaza, porque entonces va a ser una amenaza que no solo va a estar ahí, va a crecer. Me parece que es una mejor mentalidad enfrentarse a la tecnología como una oportunidad en donde la tecnología me exponencia. Hay cosas que la tecnología hace muy bien, pero también hay cosas que los humanos hacemos muy bien. Ejemplo, si tengo que procesar números, datos, etcétera, la tecnología lo hace muy bien. Si tengo que generar imágenes, texto, todo lo que hace hoy la inteligencia artificial, lo hace muy bien. Si tengo que procesar miles de cosas, lo hace muy bien. Pero cosas como la creatividad, la innovación, la colaboración, la ética, eso los humanos lo hacemos muy bien. También cosas que tengan que ver con inteligencia amplia. Cómo la tecnología me va a poder ayudar en algo muy específico o más acotado, lo va a procesar muy bien. Pero cuando tengo que procesar cosas de inteligencia amplia, como por ejemplo, tener enfrente a un colaborador que sus emociones en ese momento necesita que las apoyemos. Eso lo hacemos los humanos. Si uno ve a la tecnología como un apoyo que me pueda ayudar en todo eso que la tecnología hace mejor, pues yo lo veo como subirse en una plataforma que me ayuda a ver más lejos, que me ayuda a llegar más lejos. Claro, sí, me parece que esa es la forma correcta en la que tenemos que enfrentar todos estos cambios que se están dando. Y hablando y siguiendo con el tema tecnológico, ¿cómo ves tú que lideras la parte de recursos humanos de una empresa multinacional? ¿Cómo ves la adopción que tiene tecnológicamente nuestro país en temas laborales a comparación de países europeos o de algunos otros países de aquí mismo de este continente? ¿Crees que estamos muy atrasados o que estamos, digamos, a la par? Creo que hay una mezcla. Creo que hay un grupo de compañías y de organizaciones en donde la adopción tecnológica va siguiendo más tal vez las tendencias que existen en algunos otros países y habrá otros grupos en donde tal vez tengamos un rezago. La importancia será cómo logramos que el país en general pues avance tecnológicamente. Ahora, ¿qué es importante en la adopción tecnológica? Lo que yo te decía, cómo cerramos la curva de aprendizaje. Y ahí, si me voy específicamente a PepsiCo, tenemos una estrategia que tiene 3 elementos muy simples. El primero es atacar esta parte de cómo generas el capability de la mentalidad, cómo generas la mentalidad, la habilidad y que todo el mundo esté consciente de para qué puede servir la tecnología, es decir, la parte humana. Por otro lado, el segundo elemento es cómo generas el uso y el acceso a la tecnología. Es decir, que podamos tener las herramientas tecnológicas dentro de la organización y que todo el mundo pueda tener acceso a esas.
Y el tercer elemento es que a través de que la gente lo use, pero a la vez esté habilitada, pueda hacer las conexiones. Es decir, que diga, como yo ya conozco y estoy habilitado a que esta herramienta la puedo usar para este objetivo y a la vez tengo la herramienta y la uso, puedo ver, claro, por eso me dijeron que esto me va a ayudar para este fin. Y entonces la uso más y la uso más y la uso más. Ejemplo simple. No es lo mismo que te ponga una plataforma de comunicación virtual, como nos pasó hace mucho, y me incomoda, a que te diga, sirve para esto, así la puedes usar, después tiene todos estos features o cosas que le puedes sacar provecho y que te dé el uso de la herramienta. Claro. Cuando tienes ambas, solito empiezas a hacer conexiones y dices, claro, y además me puede servir para esto y esto. Se crea un círculo virtuoso que genera creatividad, ¿no? Exacto. Y ante eso, no sé, ¿tú qué piensas? Hay muchas empresas que incluso restringen el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Hay empresas en donde no puedes entrar a ciertas páginas, no puedes entrar ahora con lo de GPT y todo esto. ¿Tú consideras que eso es un error? ¿Que deberíamos más bien dar acceso, pero acompañamiento? ¿O sí tendríamos que continuar con esta dinámica de no entres a todas estas plataformas, solamente las permitidas por la organización? Mira, es una combinación. Una cosa que buscamos, porque la tecnología no la vas a poder aprovechar al máximo si la mayor parte de la tecnología no la usas y si no tienes un acceso general a la tecnología y a los datos. Y en eso del PepsiCo somos muy claros. Las herramientas tecnológicas buscamos que sean de uso más general y el acceso a datos también. Ahora, dicho esto, también hay que tener cuidado de qué cuestiones puedes o no puedes compartir. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, si me voy a algo más específico, también tenemos que tener cuidado de cuáles son los límites y cuál va a ser el marco con el que vamos a operar. Porque encima de la tecnología tenemos que tener una cosa muy clara. Ética. La ética. Exacto. Y esa la tenemos que cuidar siempre. Y por eso la respuesta no es simple. Es decir, en la medida que esté dentro de los marcos correctos, buscamos que el acceso a la tecnología sea lo más amplio posible. Pero en algunas cuestiones tenemos que ser cuidadosos de qué marcos sí y qué marcos no utilizamos. Porque cuando nos vamos hacia la inteligencia artificial, por ejemplo, puedes correr riesgos. Riesgos que pueden ser simples. Por ejemplo, Europa está muy avanzado en eso de cuál es la propiedad intelectual de algunas de las cosas que te va a regresar. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los sesgos con los que algunos algoritmos pudieran venir programados en casos de algunas cuestiones que tengan que ver con alguna cosa que te regrese al algoritmo, etcétera? Entonces, por eso te digo, no es una respuesta, no es una u otra, es en la medida que se pueda a todos, pero bajo los marcos que como organización tengas y la ética tiene que estar por encima. Y que vayan alineadas a la cultura empresarial, ¿no? Para que justamente defina cuáles son los alcances a donde puedes llegar y cuáles no. Sí. De hecho, creo que ya a nivel global en muchas empresas se está haciendo como un tipo de contrato ético para el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿no? Que sí es algo que tanto personalmente como hacia la organización puede afectar. Otro de los temas relevantes que leí de ti es que también lideraste un tema de seguridad, salud e higiene, ¿no? Dentro de la organización. Cuéntanos un poco más sobre ello. Sí, mira, y este es un tema que también te diría que es una pasión también. Y va junto con el desarrollo humano. Porque el humano es un ser integral. Entonces, lo vemos al humano, a la persona, desde el punto de vista de su desarrollo, que puede ser un desarrollo que tiene laboralmente, pero también tiene una parte personal y ambas se soportan de la parte física. Porque, pues, como personas, el vehículo que tenemos. Un cuerpo. Y si no lo tenemos sano, no vamos a ser tan eficientes o tan efectivos ni en lo laboral ni en lo personal. Entonces es una prioridad. A mí me da mucho gusto ver que hemos evolucionado en el contexto laboral. Hoy hay muchas más cosas para proteger la salud mental y la salud física de las personas. Pero me da mucho orgullo decirte que en la compañía tiene muchos años que eso lo estamos
trabajando. Hace, no sé, creo que unos 12, 13, me tocó liderar la expansión de un programa que era una especie como de piloto, que se llama Vive Saludable, que nació en México, pero hoy está en toda Latinoamérica. Y que una versión similar se fue al mundo entero. Se llama Healthy Living. Okay. Y es un programa en donde nos enfocábamos en la salud de la persona, particularmente en la salud física, emocional y mental. Y estamos hablando de hace 12 años. Fue un programa muy revolucionario para su época, pero con una recepción enorme entre nuestra gente y con muy buenos resultados, porque logramos cuestiones de muchos tipos para mejorar las condiciones de salud de nuestra gente. Entonces, ese es un orgullo que tenemos y la verdad, ese programa se ha extendido a Latinoamérica. Inclusive hoy tiene otros aspectos. Empezamos con esos 3, pero por ejemplo, también trabajamos en la salud financiera y la educación financiera. Porque la salud y la educación financiera ayudan muchísimo con la salud mental. Es una de las principales fuentes de estrés. Entonces, tenemos mucho que hacemos eso. Y después, el contexto también ha ido cambiando. Hoy, bueno, como bien sabes, por ejemplo, hoy en México tenemos una NOM 035, por ejemplo. Entonces, adicional a estas cosas que tenemos, pues hoy Debemos de tenemos cumplir con ciertas normas, ¿no? el cumplimiento, hacemos la encuesta, tenemos planes de acción que salen de la encuesta de la NUM 035, los complementamos con nuestra encuesta de clima organizacional para tener planes de acción. Hay comités de calidad de vida y de salud locales y hay comités centrales, es decir, tenemos toda una estructura para seguir trabajando y mejorando siempre las condiciones de trabajo para garantizar la salud física y mental de todos nuestros colaboradores. Ok. ¿Tú consideras que hay algo que dentro, por ejemplo, ahorita que hablabas de las normas, de estas normas que tenemos actualmente, hay algo que se esté escapando a lo que tengamos que poner atención, hablando de la salud psicosocial de las personas ante estos nuevos panoramas en los que vivimos, que a lo mejor ahorita no se ha llegado tanto a eso? Te diría que ¿O cubrimos en la mayoría? moral se cubre la mayor parte y me parece que primero tenemos que lograr el cumplimiento de lo que hoy De lo que tenemos. Y yo sí estoy convencido de que logrando el cumplimiento de lo que tenemos hoy, tanto como requisito legal, más algunas de las cosas que algunas organizaciones hacemos, lograríamos un gran avance a nivel social, me refiero, ¿no? Y por eso en PepsiCo, te digo, estamos muy comprometidos en sí lograr el cumplimiento de lo que tenemos que hacer hoy, porque eso es un gran avance para toda nuestra gente. Ok. Dentro de los más de 25 años que tienes de experiencia en la parte de recursos humanos, en el área de recursos humanos, supongo que debe de haber muchos capítulos, muchas experiencias que has vivido que te han dejado marcado. ¿Recuerdas alguna de ellas que digas, híjole, esta cosa que me pasó me dejó marcado positiva o negativamente? Sí, creo que muchas, por eso tengo que pensar. Bueno, una la mencionaste, que fue cuando empezamos con el cambio tecnológico. Antes del cambio tecnológico empezamos con un cambio de mentalidad, ¿no? Y esa fue una experiencia que me dejó muy marcado porque no fue fácil. Cuando cambia el contexto a un contexto tan cambiante, te cambia una cuestión que es cómo lideras en un contexto y cómo en un contexto estable y cómo lideras en un contexto cambiante. Y lo que necesitas para uno suena Irreal para el otro. irreal para el otro, exacto. Entonces, en un contexto que es estable, donde sabes lo que va a pasar o donde lo que va a pasar es relativamente predecible, lo mejor que puedes hacer es decir, ¿cuál es la mejor forma de tener un proceso que me dé el resultado que quiero? Porque ya sé lo que va a pasar. Y si esa es la mejor forma de lograr un resultado, la mejor forma de liderarlo es controlarlo. Por lo tanto, un estilo de liderazgo que funciona muy bien es comando y control. Ok. Cuando te cambia el contexto y tienes un contexto en el que la incertidumbre es El alta, control se vuelve... el proceso puede ser ineficiente. Por lo tanto, el comando y control solamente no te ayuda. A lo mejor necesitas, en un contexto muy, muy cambiante, prueba y error, iterar.
descubrir, aprender, desaprender. Reaprender. Entonces necesitas un liderazgo mucho más empoderador, vulnerable, que permita la opinión de todo el mundo. Ahora, no es uno u otro hoy, Es una mezcla. es una mezcla. Tal vez el líder de hoy tiene que aprender a tener una adaptabilidad, y así lo llamamos interno, en donde no queremos que todo el tiempo sea flexible, pero no todo el tiempo de comando y control, sino que dependiendo de lo que enfrenta y el objetivo que se persigue, los líderes tengan la capacidad de moverse y ser adaptables. Eso es todavía más difícil que ser muy buena o muy bueno en una u otra. Claro. Sí, porque esa capacidad de repente no es que no la tengamos todos, yo creo que se puede desarrollar, pero no todos somos tan conscientes de que es necesario en el entorno en el que vivimos tener como esta doble visión, ¿no? Para poder hacer frente a los diferentes desafíos que se están dando. Hablando del, se me fue la palabra, pero de qué tan maduros somos laboralmente en México en comparación con otros países. ¿Consideras que el talento mexicano actualmente es de exportación o siempre ha sido de exportación? ¿Tenemos la capacidad y las habilidades para trabajar para cualquier organización en cualquier parte del mundo? Mira, a ti te voy a hablar muy particularmente de mi experiencia, y aquí sí me voy a ir un poquito a la experiencia que me ha tocado vivir en PepsiCo. Si tú das las oportunidades correctas, el apoyo correcto, las herramientas correctas, la gente te responde de una manera espectacular. Entonces, y en ese sentido creo que hay una ética de trabajo en México que es muy fuerte. Hay muchísimo compromiso. Una de las cosas, déjame darte un ejemplo. Acabamos de hacer nuestra encuesta de clima organizacional. Históricamente, en México salimos muy altos en compromiso. Y eso es una parte de la ética laboral mexicana, pero no es porque salgamos solo en la encuesta. Cuando vienen visitas de la corporación, de otros sectores, de otros mercados, una de las cosas que la gente que nos visita queda sorprendida es de el compromiso, la actitud, el esfuerzo que pone nuestra gente. Y eso creo que tiene que ver con una ética laboral que tenemos en México. Por eso me parece súper importante aprovechar eso que tenemos con las oportunidades correctas. Y si eso lo juntamos, yo te diría, el talento mexicano es de lo mejor que existe. Es de lo mejor, sí. Sí, tienes mucha razón. La verdad es que creo que somos de los más comprometidos y creo que también tiene que ver con la cultura, ¿no? Somos un país que se compromete en lo que hace, que normalmente con las visitas, como tú comentas, también acá lo que nos dice siempre, nos sorprendemos de la cercanía, de la calidad del mexicano o de los mexicanos y también el compromiso. Me parece que es algo que sí tenemos como país. ¿Cuál consideras tú que deberían de ser las habilidades que tendríamos que desarrollar cualquier persona para adaptarnos más fácilmente a lo que viene, no digamos en 10 años, sino el año que entra? Porque la tecnología avanza rapidísimo y seguramente para el año que entra tendremos nuevas aplicaciones que nos ayudarán o nos perjudicarán dependiendo de cómo lo veamos. Mira, la más importante tal vez es aprender a aprender. Suena repetitivo, pero es tal vez la más importante porque el contexto, al ser cambiante, nos va a obligar a aprender. Una de las cosas en las que hemos invertido mucho y trabajado mucho es en tener esta mentalidad de crecimiento. Entonces eso es muy importante. Otra, la mencioné hace rato, el liderazgo adaptable, la adaptabilidad. Y una de las cosas que nos ha pasado es, antes enfocábamos mucho el liderazgo, pues tal vez de gente que tenía gente a su cargo. Hoy, en un contexto tan cambiante, el liderazgo lo requieres en todas las personas, aún en las personas que son contribuidores individuales. Por eso tenemos que tener liderazgo desde nuestra línea hasta nuestros líderes. Desde la línea más baja hasta... Y entonces tenemos programas que se enfoquen en todos. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra fuerza de ventas, cuando hablamos de
la gente que está en nuestras plantas, en nuestros centros de distribución, tenemos programas de liderazgo para todos los niveles, porque eso es súper importante. En un contexto tan cambiante, todo mundo es líder y adaptas tus formas de trabajo para aprovechar ese capital humano que tenemos en liderazgo. Te pongo un ejemplo. En las plantas tenemos un programa que se llama Motor, que es un programa que, para explicarlo simple, sería como un equipo autodirigido. Okay. En donde, en lugar de que una tripulación, un grupo que opera en una línea, tenga un supervisor, las mismas personas que conforman esa línea tienen roles de liderazgo. Una persona va a liderar la parte de gente, una persona va a liderar la parte de calidad, una persona va a liderar la parte de mantenimiento. Pero es el mismo equipo. Eso hace al equipo mucho más multidisciplinario, mucho más motivado, mucho más comprometido, y aprovechamos ese capital humano que tenemos. Ese es un ejemplo de cómo lo podemos hacer en línea. Pero lo mismo podemos hacer en todos los niveles, hasta los niveles de liderazgo. Y fíjate que sí es algo súper interesante lo que acabas de comentar, porque me parece que de repente las organizaciones cometen el error de pensar en liderazgo solamente enfocando el pensamiento solamente en las personas que tienen gente a su cargo. Y de repente se llega a perder pues personal valioso que a lo mejor no tiene un puesto en donde tenga gente a cargo, pero que por sí mismo es un líder, ¿no? Los líderes nacen y se dan en cualquier lado, no necesitan de un puesto. ¿Cómo hacer para, ya ahorita nos comentaste cómo lo hacen en PepsiCo, justamente para no perder ese talento, pensando en que solamente de este nivel hacia este nivel es donde vamos a encontrar a los líderes? Pero como organizaciones, como consejo hacia las organizaciones, ¿qué podrías tú decir que deberíamos de hacer o de enfocar desde recursos humanos para atender y sobre todo retener ese talento que en un futuro se va a convertir en un líder con posición? Mira, están desde las cosas son como muy tradicionales, ¿no? Desde cómo identificas de forma temprana líderes en toda la organización. Otra que es tradicional es cómo tienes planes de desarrollo para la gente que vas identificando que tiene alguna capacidad de liderazgo que pudiéramos ir desarrollando. Esa es muy tradicional. Pero la tecnología tiene una gran ventaja, que nos permite democratizar el desarrollo. Okay. Y lo que antes me era caro, y te voy a poner un ejemplo. Tenemos un entrenamiento interno de estrategia que hace tal vez 10 años era para líderes muy senior y tenías que ir a Nueva York a tomarlo. Hoy el mismo entrenamiento lo tenemos en una plataforma que se llama PepsiCo University y lo puede acceder cualquiera. El mismo, solo que virtual. A eso le llamamos democratizar el desarrollo. Seguimos teniendo algunas cosas que son para algunos grupos, en todo, que van desde nuestra hasta el líder senior, pero en la medida que la tecnología nos lo permite, se va abriendo, expandiendo. Y entonces está la responsabilidad ahora del otro lado. Es lo que te ves. Porque ahora lo que yo tengo es un menú de cosas. Y lo que estamos buscando es cómo apoyamos a la gente para que tenga claro cuál es su ambición de carrera, qué es lo que ya ha logrado y cuáles son sus áreas de oportunidad. Y después poder apoyarle para decir, mira, si esta es tu ambición y esto es lo que ya tienes y esto es lo que te falta desarrollar, aquí hay todo un menú de cosas por los que puedes avanzar. Oye, ¿cómo incentivan ustedes a que la gente se haga responsable y tome el control de su crecimiento profesional? Porque es bien cierto, con la inteligencia, pues tenemos un sinfín de herramientas, tanto en la organización como fuera de la organización, que tú mismo puedes utilizar para crecer, pero de repente, y lo pongo porque lo he escuchado, de repente está el tema de, sí hay todo esto, pero pues tengo una carga de trabajo que me impide, ¿no? O que después tengo que, pues quitarle vida a mi parte personal para capacitarme en esto. ¿Cómo incentivan ustedes para que haya un equilibrio y que al mismo tiempo la gente aproveche esos beneficios? Mira, en temas de desarrollo, de capacitación, de entrenamiento, desarrollo de liderazgo, tenemos cosas que son mandatorias y básicas dependiendo de tu rol y tu rol, ¿no? Y esas son no discutibles.
dependiendo del rol que uno tiene. Y pongo un ejemplo de una que tomamos todas las personas, el código de conducta, por ejemplo, ¿no? Es no discutible, todo el mundo lo tenemos que tomar. En ciertos roles habrá ciertos entrenamientos que son imprescindibles y son mandatorios. Pero después tenemos otros roles, otros entrenamientos y otras oportunidades de desarrollo. Y lo que hemos descubierto que nos funciona mejor es cómo lo ligas a tu avance de carrera. Okay. Y le llamamos en el qué hay para mí, o sea, para ti como colaborador. Porque si a mí no me queda claro cómo esto me sirve a mí, por más que No te lo lo voy a digas usar. al jefe, no lo vas a usar. Okay. Entonces separamos perfectamente lo mandatorio, pero después hay varias cosas que la gente tiene cada vez más claro que requieren para aquello que su ambición de carrera sea. Y después sí hay un trabajo en donde se requiere el acompañamiento tanto de el manager como de recursos humanos. Porque una vez que tú tienes una misión de carrera, como la oferta es tan grande, bueno, es importante tener el apoyo para decir, mira, si tú quieres llegar a esto es lo que necesitas. Dependiendo del tipo de rol, puede ser mucho más específico. Ejemplo, para roles más operativos, tanto en ventas como en operaciones, tenemos matrices claras que te dicen, mira, si quieres pasar de un operador A a un B a un C, si quieres ser un facilitador, si estás en un almacén y quieres ser un patinero, lo que sea, estas son las habilidades específicas que necesitas. Okay. Entonces, está también en la persona hacerlo porque eso es lo que le puede dar progresión de carrera. Obviamente en roles de mayor liderazgo o más seniors, son habilidades más soft. Entonces hay un menú más amplio. Pero tenemos que tener igual claro, ok, si quieres llegar a tener este rol de liderazgo, pues estas son las habilidades que necesitas. Pero está en cómo somos claros para que tu avance de carrera sea lo que te motive. Que vea un beneficio, ¿no? Que realmente le va a generar un beneficio. Y no solamente es algo más que es información. Sí. Carlos, ¿cómo empezaste tú tu carrera profesional? ¿La empezaste en PepsiCo? No, yo empecé, bueno, como te comenté, yo empecé, en realidad mi primer trabajo fue como consultor de recursos humanos. Okay. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Pero después, eso fue mientras estudiaba, pero ya traía yo el tema de emprender un negocio a través de internet. Y después hice el supermercado que te comenté, Ajá. que tuvimos que cerrar. Y de ahí fue que entré a PepsiCo. Entré yo a Sabritas. En aquel entonces, lo que hoy tenemos consolidado como un solo negocio eran negocios independientes. Yo entré al negocio de Sabritas, trabajé ahí 5 años en varios puestos de recursos humanos. De ahí salí, me fui a otra compañía que hoy ya no existe, que era la vieja Kraft. Esa compañía ha tenido varias decisiones y fusiones posterior a eso. Y regresé 5 años después a PepsiCo. Entonces te diría que el grueso de mi carrera ha sido PepsiCo. Ok. Y empezaste desde un nivel, digamos, más, bueno, consultor, no sé específicamente qué es consultor, pero dentro del área de recursos humanos podríamos decir abajo, Completamente abajo. O sea, ¿no? cuando yo entré a PepsiCo, entré como analista de seguro social Ok. hace muchos años. Y de ahí, bueno, después tuve algunas oportunidades ya en distintas áreas e ir creciendo. Por eso te digo que mi carrera es principalmente PepsiCo y en ese sentido muy orgulloso también de la organización porque me ha tocado crecer junto con la organización. Es decir, tener oportunidades en PepsiCo, aprovechando muchas de las cosas que estamos hablando aquí, y oportunidades también de trabajar tanto para una unidad operativa, me ha tocado trabajar para un negocio, como trabajar para un sector y aprender la otra cara de la moneda, que a veces las vemos desde el negocio de una manera y decimos, es que el sector no me entiende. Y cuando estás en el sector, dices, es que la unidad operativa no me entiende. La realidad es que ambos agregamos valor y también me ha tocado tener roles corporativos,
Entonces, poder ver esas 3 partes de un negocio es muy interesante. Y luego las oportunidades te permiten, porque otra de las cosas que nos genera, te hablaba de la encuesta de clima, una cuestión que nos genera mucho compromiso con nuestra gente son, PepsiCo es una organización que realmente da mucha oportunidad de crecimiento. Y eso te compromete. En lo personal a mí me ha ayudado a crecer en esto, pero también me permitió vivir en distintos países. Tuve la oportunidad de vivir en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Nueva York y en Miami. Y eso también es un aprendizaje personal Totalmente. y familiar. Entonces, y eso nos pasa a todos los niveles. Cuando tú hablas con gente, otra vez, por ejemplo, de nuestra fuerza de ventas, hay gente que comenzó con nosotros de vendedor y de ahí se fue a otra sucursal, tal vez a otra ciudad, a otro estado, subió a supervisor, gerente. Hoy tenemos el caso, por ejemplo, activo, hoy uno de los directores de ventas viene desde nuestra línea, por ejemplo. Entonces, las oportunidades de crecimiento me parece que son algo que te genera mucho compromiso, pero también te modela hacia la gente nueva o hacia la gente más joven. Aquí hay oportunidades. Claro. Y ahí hay ejemplos. Sí, y te hace esa pregunta justamente porque me parece a mí que algo fundamental para toda compañía es tener planes de carrera, porque eso va generando que la cultura se vaya enraizando en todas las personas porque vienen desde abajo, aparte de que aprenden toda la operación de la empresa y cuando llegan a niveles ejecutivos, pues tienen una visión mucho más amplia que si llegaras directamente a ese puesto, ¿no? Que supongo que es lo que te pasó a ti. Entonces, por eso tienes como esta visión de qué es lo que requiere una persona que está como en la parte de ventas, en la parte de distribución, y qué requiere otra persona que está en una parte administrativa, por así decirlo, ¿no? ¿Consideras tú que las personas que se saltan como este crecimiento, es que no lo quiero decir como que tienen mayor o menor reconocimiento, pero la forma en la que llegan a ejercer el management dentro de la organización es diferente? No diría que no creo que se pueda atribuir a cómo creciste. Ok, Me parece que es más importante la calidad de cómo lo aprendiste. ok, Porque podemos tener gente que creció a lo largo de muchos roles o de muchas funciones y pudiera no haber desarrollado una calidad de liderazgo o de habilidades funcionales que alguien que a lo mejor creció de otra forma y a lo que tú mencionabas, a lo mejor se saltó una, pero vivió otras, etcétera, pero tuvo una mejor calidad en cómo lo absorbió, qué aprendió, cómo lo conecta con otras partes de la organización, cómo lo conecta con el propósito organizacional. Entonces, para mí es más importante la calidad del de lo desarrollo aprendido, que el que cómo. la forma. Ok. Oye, ya para ir terminando la entrevista, actualmente PepsiCo, ¿cómo atrae al talento joven? Te hago esta pregunta porque yo cuando salí de la universidad, pues ya sabes, como en todas las universidades hay bolsas de trabajo y normalmente uno se va a buscar oportunidades de trabajo en las empresas más reconocidas. Pero no recuerdo en ese entonces haber visto alguna oportunidad, pero después de tiempo, pues ya me enteré que había como incluso planes en diferentes organizaciones grandes de becarios, ¿no? Y mucha gente entra por ese modelo. ¿Lo siguen haciendo ustedes así o lo hacen así? De hecho, lo hacemos y creo que es una de nuestras fuentes más importantes que tenemos. Entonces, en cuanto a esos programas, tenemos 2 programas que son claves para nosotros. Un programa se llama First Gen, que es un programa, tú lo mencionaste, sería más parecido a lo que llamamos becarios, gente que está estudiando sus últimos años de carrera y que trabaja con nosotros por algunas horas, de manera que sea compatible lo que hacen con el estudio. Eso es muy importante porque acuérdate que nosotros vamos enfocados en su desarrollo. Ese es el programa de First Gen. Quienes participan de ese programa tienen que estar en sus últimos años de carrera. Cuando terminan el programa, si tienen el desempeño correcto y tenemos los espacios correctos, entran dentro de la compañía. Yo diría la mayor parte de ellos entran dentro de la compañía y es un gran talento. Nos sirve para reclutar muy buen talento joven y también
a ellos les sirve y a ellas porque La practican experiencia. lo que aprenden. Ese es el programa de First Gen. Y después tenemos un programa también muy robusto que le llamamos Next Gen, que es un programa en donde ya entran cuando ya salieron de la carrera. Personas que tienen alrededor de un año, o más, poquito menos, de experiencia, o que ya salieron de la carrera pero que ya traen experiencia laboral. Que hayan estado de becarios en alguna otra organización. Ujú. Y en ese programa, ambos son por concurso, pero Next Gen es un programa de muy alto desempeño. Entonces concursan miles de personas por cientos de posiciones. Y eso nos ha permitido atraer al mejor talento posible en todas las funciones. Y ahí sí es un programa en donde entran y dependiendo de la función van a tener una rotación a lo largo de distintos roles Para aprender. para aprender distintas cosas. Y tienen un programa de acompañamiento de desarrollo acelerado en habilidades funcionales, pero sobre todo en cuestiones de liderazgo. Es un gran programa y también de ahí sacamos mucho talento. Al acabar el programa es lo mismo. Dependiendo de tus evaluaciones de desempeño, el rol que tuviste, etcétera, puedes o no quedarte dentro de la organización. La mayor parte de la gente se queda. Oye, las personas jóvenes que están a punto de salir de la universidad y quisieran, ¿cómo pueden encontrar First Gen? First Gen, Aquí, Next Gen. en internet. Ajá, en PepsiCo Jobs. Este año acabamos de terminar ya el proceso de selección y está por entrar la nueva generación, porque Ok. más o menos vamos con el año. El proceso de selección es empiezan los procesos de hacerse candidatos alrededor de junio, julio, Ok. y porque hay todo un proceso de competencia que dura O sea, es prácticamente 6 meses, más o menos. para... Desde la primera que etapa te en donde se registras, pueden digamos. registrar. Sí. Después, una vez que ya empieza, digamos, lo activo, son aproximadamente 3 meses. Ok. Pero es por lo que te menciono. Hoy hemos logrado generar ese valor como empleador para que muchos jóvenes y muchas jóvenes quieran trabajar con nosotros. Y lo que hacemos ahí, que hablar de redes sociales, ahí tenemos muy claro una estrategia de posicionar el valor que generamos tanto como compañía. Tenemos un programa que se llama Pep Positive. Ujú. Entonces, también qué generamos hacia las comunidades, el planeta, el medio ambiente, que eso es muy importante para la gente joven hoy. Y cómo comunicamos eso que generamos de valor como empleador o esta parte de PepsiCo positivo a través de los medios por los que los jóvenes nos ven, que son las redes sociales. Y como somos una empresa de marca, pues también medimos nuestra marca en eso. Ujú. Perfecto. No, pues súper interesante. Así que ya saben, quienes tengan interés en unirse a la familia de PepsiCo, pueden buscarlos por First Gen en Next Gen. Y PepsiCo Jobs. PepsiCo Jobs. Perfecto. Carlos, si alguien te quisiera contactar, ¿cómo lo pudiera hacer? ¿Tu perfil de LinkedIn o La manera más fácil es por el perfil de LinkedIn, cómo te encuentran en LinkedIn? Carlos Quintana García, y le ponen Carlos Quintana García PepsiCo y aparece. Y mucha gente así es como nos contacta. Ok. ¿Y en la IAP? ¿Cómo se llaman? No recuerdo. Colonias de vacaciones IAP. Colonias de vacaciones IAP. Ellos también tienen presencia en LinkedIn o en alguna red social. Esa estaría en coloniasdevacaciones.org. .org, página web. Perfecto. Pues la verdad es que te agradecemos mucho esta plática, este espacio que nos has dado. Gran plática con muchas experiencias que estoy seguro que le van a servir a todas y a todos nuestros, pues las personas que nos ven. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con el público? Pues en realidad, digo, primero agradecerte, Jerry, por la invitación, agradecerle a Deco también. Han sido grandes socios para nosotros. Una de las cosas que a veces es difícil es encontrar socios en donde compartamos esa visión de poner a la gente al centro, y creo que esa es una de las cosas en donde nos hemos encontrado muy bien. Hemos hecho mucho. Lo segundo es reforzar y recordar que el centro de lo que nos puede hacer exitosos hacia el futuro está en nuestra gente. El contexto va a cambiar, la tecnología va a cambiar, pero todos vamos a tener más o menos que adaptarnos a ese contexto y vamos a tener que utilizar la tecnología que va a haber. La gran diferencia, y por eso me gusta mucho
el nombre del podcast, R con H. La vamos a tener las organizaciones que ponemos a la gente al centro, que generamos las oportunidades para que la gente se desarrolle y que le damos todos esos capabilities, tanto tecnológicos como humanos, para lograr su mejor potencial. Eso creo que es clave, ¿no? Y por eso te decía, eso lo ponemos al centro en PepsiCo, porque estamos convencidos de que la gente es nuestra mejor inversión para el futuro. Claro. Perfecto. Pues creo que no hay mejores palabras para cerrar el podcast que esto que acabas de decir. Te agradecemos mucho por estar aquí nuevamente y ojalá en un futuro podamos volver a platicar. Con muchísimo gusto. Gracias, Jerry. Gracias a ti. Pues muchas gracias, les agradecemos por haber visto este capítulo. Recuerden, suscríbanse al canal, denle like y compartan con sus conocidos. Nos vemos en el próximo.